Bueno, ahora sí vamos a iniciar ya con la temática, siempre en la parte de gestión de calidad. Y estamos básicamente todavía en una parte un poco introductoria respecto a los sistemas de gestión. Hoy vamos a empezar a entender un poco a qué se refiere un sistema de gestión de calidad. Vamos a hablar también sobre qué son las normas ISO, cómo es esto que surgen los sistemas de gestión de calidad. Hablar un poco también de los sistemas de gestión integrado, por qué surgen los sistemas de gestión integrado, las diferentes normas, quizás las más principales de los sistemas de gestión. Y también vamos a hablar un poco, ya nos vamos a entrar en la parte de eh, procesos y de objetivos eh, de calidad dentro de una organización, así como también un punto de partida dentro de todo sistema de gestión de calidad, que es la política de calidad dentro de las organizaciones. Recuerden que cualquier consulta, cualquier interrogante o alguna observación, o de repente, por ejemplo, si no ven alguna proyección o alguna falla en sonido o algo, perfectamente ustedes pueden interrumpirme, no hay ningún problema y vamos a ver qué podemos solucionar al respecto. Entonces, recuerden en la clase pasada estuvimos hablando de sistemas de gestión de calidad y veíamos el enfoque basado en procesos. ¿Ya? Ese enfoque basado en procesos dentro de un sistema de gestión que era indispensable porque hablábamos y decíamos, bueno, mire, un sistema de gestión de calidad que busca, pues busca hasta cierto punto como objetivo principal brindar productos de calidad y servicios de calidad a los clientes, ¿no? Al final lo veíamos que es una ventaja competitiva, no es algo obligatorio, o sea, no es una ley que exija a las empresas a tener un sistema de gestión de calidad. No existe, es algo voluntario y las empresas lo ven como una ventaja competitiva. Ahora, el objetivo principal, bueno, buscar la satisfacción del cliente brindando productos y servicios de calidad. Ya, aunque les hacía yo también la referencia de que el tener un sistema de gestión de calidad no significa eh, o garantiza, aunque se supone que debería de llevar a eso, pero no le garantiza, digamos, que usted tenga un producto de calidad. Ya, se supone que si usted gestiona bien su sistema y sus procesos, esto lo va a llevar a lo otro, ¿no? Pero no es que mi producto digamos, esté certificado, la calidad del producto esté certificado. No, lo que uno certifica es el sistema de gestión, certifica los procesos. Por lógica, si usted tiene procesos estandarizados, documentados y que cumple al pie de la letra, pues entonces podemos decir que eso lo va a llevar a tener hasta cierto punto productos y servicios de buena calidad. Debería de ser así, pero no es el producto, como muchas veces ocupan a veces en publicidad, por ejemplo, algunas empresas y decir, tenemos un producto certificado bajo la norma ISO 9001. Eso es una gran mentira, ¿no? El producto no se certifica. Lo que usted certifica es el sistema de gestión y los procesos que hacen el producto. ¿Ya? Pueden darse fallas en los procesos, pero si usted tiene un sistema de gestión robusto, pues eso lo va a llevar a evitar posiblemente fallas, productos defectuosos o insatisfacción en los clientes. Entonces eso es como de lo que estuvimos hablando y bueno, y empezamos a ver, bueno, y entonces como queremos satisfacer al cliente con productos y servicios de buena calidad, entonces decía, bueno, entonces los sistemas de gestión se enfocan en los procesos. Y hablábamos de los procesos y decíamos que los procesos eran, eh, eran aquellas actividades o procedimientos que realizábamos que transformaban las entradas en salidas. Y de ahí surgió la tarea que es indispensable que en toda organización se tengan identificado dentro de sus procesos, por ejemplo, diagramas de caracterización o el CIPOC, que veíamos que era por sus siglas en inglés, ¿verdad? Suppliers, Inputs, Process, Outputs y Customer, cliente, ¿verdad? Eh,
lo que me permite identificar básicamente las entradas y salidas de un proceso, con el fin de mejorar o establecer indicadores o establecer proyectos de mejora y gestionar mejor los procesos. Entonces, eso fue lo que hablamos en la clase pasada. Y hoy vamos a seguir un poco hablando ya siempre de los sistemas de gestión y de un enfoque. Ya desde la clase anterior hablábamos que uno de los enfoques este, claves dentro de los sistemas de gestión era el ciclo PHBA. Nosotros lo veíamos porque también vimos cómo evolucionó la calidad. Eso era parte importante también del análisis, hablar, bueno, si tanto hablamos de calidad, entender un poco cuál es el significado de calidad y también, aparte de eso, de cuál es el significado de la calidad, cómo ha venido evolucionando la calidad a través del tiempo. Era algo de lo que hablábamos en la clase anterior. Pero hoy vamos a ver una representación esquemática de los elementos de un proceso. Yo les decía que hablábamos cuando vimos cómo evolucionó la calidad y hablábamos de la época de Edward Deming, que se considera uno de los padres de la calidad. Hablábamos que se implementó en esa época del aseguramiento de la calidad hace ya bastantes años el ciclo de Deming o el ciclo de calidad, que es PHBA: planificar, hacer, verificar y actuar. Pues entonces, les decía yo, ese es el enfoque que aún en día, todavía hoy en día, se utiliza dentro de los sistemas de gestión. Ustedes van a ver las normativas y van a ver que ahí está el ciclo PHBA. Y entonces dice, el ciclo PHBA puede aplicarse a todos los procesos y a un sistema de gestión de calidad como un todo. Esta figura que ustedes ven aquí en la pantalla básicamente es tomada de una normativa ISO 9001, ¿ya? Donde sí se pueden observar, ahí está el enfoque, la estructura de la norma. La norma tiene una estructura en la cual hay ciertos capítulos. Ya vamos a hablar y vamos a entender un poco sobre la normativa, qué son las normas ISO, de dónde salen las normas ISO. Pero antes de todo y antes de iniciar con eso, seguimos con la parte del proceso. Y aquí se puede observar en esta gráfica cómo se relaciona tanto la normativa y la estructura de las normas ISO, que es básicamente la ISO 9001, es el sistema de gestión de calidad por naturaleza, ¿verdad? El primer sistema de gestión que se implementa. Entonces, allí se pueden ver los capítulos. Por ejemplo, la norma está estructurada en capítulos y cómo estos capítulos se han relacionado con el PHBA. Por ejemplo, la parte de apoyo y de operación, que son los capítulos 7 y 8, se relacionan con el hacer. Luego, la evaluación del desempeño, ¿verdad? Que viene ahí, hay un apartado también en la norma que ya se relaciona con el verificar. Todo sistema de gestión de calidad siempre nos va a pedir un sistema de mejora continua. Esa es la parte luego del verificar, ¿ya? Y del actuar, ¿ya? Y por último la parte de planificación, que es el P, ¿verdad? El del PHBA. Entonces, si se fijan, hay un ciclo en el cual los procesos deben de desempeñarse. Y lo que nos dice el sistema de gestión es, bueno, si vas a analizar procesos, si vas a querer garantizar la calidad en el producto y en el servicio, pues aquí está la forma como deberías de enfocar tus procesos. Primero que la parte de la planificación, es decir, eh, bueno, tú debes definir tus entradas al proceso, debes definir cuáles son los requisitos de entrada, cuáles son los insumos que necesito, todos los procesos de apoyo, ¿ya? Es decir, los procesos que me sirven para ejecutar los procesos, toda la operación, todo eso es pura planificación, ¿ya? Pero luego de planificar, pues hay que ejecutar, ¿verdad? Hay que hacer las cosas, hay que realizarlas. Ahí es donde luego dice, bueno, ya una vez estás realizando, por eso habla mucho también la parte de documentación y eso en su momento lo vamos a ver. Pero los sistemas de gestión por eso exigen mucho la parte de documentación, porque eso digamos, apoya todo lo que es la realización de las actividades.
Entonces, luego está la evaluación del desempeño, que es la parte del verificar, y por último, el actuar, es decir, la mejora, qué acciones voy a tomar. Entonces, ese es el ciclo que se enfoca. Aquí está a mayor detalle qué es el ciclo PHBA. Planificar, dice, establecer los objetivos del sistema y sus procesos y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades. Fíjense cómo lo define la parte de la planificación. ¿Cómo planifico? Estableciendo objetivos del sistema, dice, y sus procesos. ¿Ya? Es decir, a la hora de planificar yo tengo que definir cuáles son mis objetivos y por eso la tarea de ahora va a ir relacionada a eso, a los objetivos de calidad dentro de las organizaciones. Ya más adelante vamos a ver qué son los objetivos, cómo se deben definir los objetivos, cómo se deben de amarrar con los diferentes indicadores, porque un objetivo tiene que ser medible, ¿verdad? No podemos establecer objetivos sin medir. ¿Ya? Usted, por ejemplo, si usted tiene un objetivo en su vida, tiene que establecerse una meta, ¿ya? Pero una meta numérica, medible. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, voy a bajar de peso, pues ¿qué debería de establecer? No simplemente decir voy a bajar de peso, que debería de establecer una meta numérica. Por ejemplo, voy a reducir que 10 kilos en 3 meses, por poner un ejemplo. ¿Sí? O que voy a ahorrar. Dice, el objetivo este año voy a ahorrar. Pues no, deberíamos de establecernos un objetivo numérico, medible, en el cual dijéramos, bueno, voy a ahorrar que $500 en el año, por poner un ejemplo. ¿Ya? Todos los objetivos deben de ir siempre amarrados con una meta medible. Pero eso más adelante vamos a entrar. Pero esa es parte de la planificación, dice. ¿Ya? Luego dice, los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados, dice, de acuerdo a los requisitos del cliente. Y luego también la parte de la planificación habla de establecer las políticas de la organización. Las políticas, es decir, los lineamientos o las metas que voy a tener. Ya vamos a entrar en detalle en las políticas. Y hoy en día, y al final menciona algo, y abordar los riesgos y las oportunidades. Hoy en día está muy de moda el término de riesgos, ¿ya? El concepto de riesgo. Anteriormente, hace unos, ¿qué? Cuando yo empecé con esto de la ISO 9001, hace unos 15 años o más de 15 años, no existía ese concepto en las normas ISO, el concepto de riesgo. Hoy en día está muy de moda y es parte del sistema de gestión la identificación de riesgos. Y cuando hablamos de identificación de riesgos, no solamente nos referimos a la identificación de riesgos laborales, que eso hay un sistema de gestión completamente aparte, ¿verdad? Que no es la ISO 9001, que se dedica a todo lo que es riesgos laborales y todo eso. Eso es aparte. Estamos hablando acá de riesgos como empresas, riesgos como procesos, ¿ya? Por ejemplo, un riesgo en un proceso productivo podría ser el hecho que yo solamente tenga una máquina, por ejemplo, para realizar una operación. ¿Ya? Ese es un riesgo para una organización, porque ¿qué pasa si la máquina se daña o tiene un paro no programado? ¿Qué pasa si la máquina deja de funcionar? Pues me para todo el proceso. Entonces, depender en un proceso de una sola máquina es un riesgo que hay que identificar. Otro riesgo dentro de una organización podría ser, por ejemplo, no tener un personal técnico capacitado para, por ejemplo, la manipulación o la utilización de una maquinaria. Es decir, hay empresas en las que, por ejemplo, para una máquina específica solamente tienen 1 o 2 operarios que son los conocedores en el funcionamiento de la máquina y que muchas veces se han ido volviendo expertos en el manejo de la maquinaria, pero a través de la misma experiencia que han ido adquiriendo. Pero ese es un riesgo. ¿Qué pasa si esta persona se va de la empresa? ¿Qué pasa si esta persona encuentra una mejor oportunidad? ¿Ya? ¿Quién se va a desempeñar en esa función si no se tiene a un personal técnico capacitado? Entonces, esos son algunos tipos de riesgos que pueden haber.
Por ejemplo, esto surgió mucho y se le dio más énfasis después de esto de la pandemia, aunque ya se hablaba de este término un poquito antes de la pandemia, pero las empresas, por ejemplo, antes de la pandemia, ninguna o la mayoría no tenía identificada como un riesgo una pandemia. ¿Ya? ¿Qué es lo que conllevó a las empresas, digamos, en la pandemia? Bueno, hacer un cambio completo de las operaciones, ¿verdad? Personal trabajando desde casa, tener planes de contingencia, cómo laborar, este, un sinfín de aspectos que vino a cambiar, pero que posiblemente nadie o la mayoría, quizás el 90% de empresas, nunca contemplaron dentro de los riesgos que podrían haber dentro del día a día una pandemia en la cual el negocio eh, dejara de funcionar porque pues hay que irse a casa y hay que permanecer un tiempo encerrados. Tener un plan, por eso es necesario, por eso hoy en día también dentro de los sistemas de gestión está muy de moda el concepto de continuidad del negocio, ¿ya? La continuidad del negocio, es decir, tener aquellos planes los cuales me permitan en algún caso de cualquier tipo. Y ahí no se habla de tiempo, por ejemplo, de guerras o por ejemplo de catástrofes o en caso pandemias, sí, eso es parte de, pero también en situaciones, por ejemplo, un incendio de una empresa, ¿ya? Un terremoto donde catástrofes naturales, por ejemplo, ¿ya? Y en la parte hoy en día, y hoy en día incluso la norma ISO 9001 con los nuevos cambios que está teniendo, ya no solamente aborda los riesgos, por ejemplo, dentro de la organización, sino que ya está metiendo el concepto del clima laboral, perdón, del cambio climático, ¿ya? Cambio climático. El clima laboral también es otro aspecto, pero hoy en día se está metiendo lo del cambio climático y le está pidiendo a las empresas que analicen y que identifiquen aquellos riesgos que pueda tener las empresas por cambio climático, ¿ya? Es decir, cómo dentro de las empresas podría afectar el cambio climático. Y puede ser, ¿verdad? Aunque lo veamos, porque a veces cuando hablamos de cambio climático creemos nos imaginamos allá el polo norte, el polo sur, que los polos están este, descongelando y que eso va a subir las temperaturas en el mar y los niveles del mar, pero eso sí, no, pero al final todo esto lleva a ciertas cosas, por ejemplo el caso de los cambios en las temperaturas, ¿verdad? Que las temperaturas son más altas, también por ejemplo las lluvias, ¿no? Que de repente hay lluvias más torrenciales o los famosos huracanes, es decir, tener planes de contingencia ante esos posibles siniestros que se puedan dar. Pero todo eso es parte de planificar. Todo eso es parte de planificar. Luego dice actuar, es decir, tomar acciones, perdón, el hacer, implementar lo identificado, así de fácil. Si usted ya planificó, si usted dijo esto voy a hacer, todo lo que ha identificado, pues entonces luego hágalo. Eso es lo siguiente, ¿no? Hay que hacerlo. Implementar lo que se ha identificado. Luego el actuar. El actuar dice, bueno, es tomar acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario, ¿ya? Pero antes, aquí está al revés, esto está la presentación. Acuérdense, el ciclo es planear o planificar, hacer, verificar y actuar. El verificar va antes. Una vez que usted ha hecho lo que ha planificado, pues entonces hay que realizar un seguimiento cuando sea aplicable y la medición de los procesos y los productos y servicios respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas. El verificar es clave dentro de las organizaciones. Ahora, aquí es bien importante también saber medir. No solamente se trata de medir por medir, ¿ya? Es decir, vamos a medir y y bueno, a llenarme de indicadores que al final es también más carga administrativa,
sino que saber qué es lo que realmente deseo medir dentro de un proceso o qué es lo que realmente me va a medir mi proceso. ¿Ya? Vamos a entrar ya más adelante cuando veamos la parte de la medición. Entonces, este es el ciclo, pero ¿cómo es que eso en cuanto a los procesos, ¿no? Para terminar el concepto aquel que habíamos iniciado, y ese es el enfoque que se le da a los sistemas de gestión. Pero ahora vamos a empezar a hablar, porque estamos hablando de la norma ISO y toda esa historia, pero vamos a empezar a hablar y a decir, bueno, pero entonces, eh, ¿qué son las normas ISO? ¿O cuál es la historia de la ISO? La ISO dice es conocida en español, ¿ya? Por Organización Internacional para la Estandarización, ¿ya? International Standard Organization, ¿ya? Organización Internacional para la Estandarización. Y se creó por la unión de dos organismos que estaban constituidos por asociaciones nacionales que se dedicaban a la elaboración de estándares. Es decir, en la época, hace muchos años, estamos hablando de hace casi 100 años ya, o casi 100 años, habían ciertos organismos los cuales empezaron, después de la revolución industrial y todo eso, empezaron a crear normas o estándares para los diferentes productos, ¿ya? Es decir, se empezó a visualizar el hecho de que se fabricaban productos, pero no había como una forma estándar de hacerlos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada quien hacía los productos como pensaba que era su conveniencia. Entonces surgió aquella necesidad de empezar a estandarizar esos procesos, estandarizar los procesos, y fue así como empezaron a surgir ciertas organizaciones, ¿ya? Esas organizaciones fueron las que empezaron a traer ese concepto de normalización o estandarización. Uno de esos organismos, dice, fue la Federación Internacional y Asociación Nacional de Estandarización, conocida como ISA, aunque se creó, imagínense, estamos hablando hace 99 años, en Nueva York. Fue alrededor de allí, por 1928, casi alrededor ya de 97, 98 años, y asistieron 14 países, dice. Es decir, los países más industrializados de la época se interesaron por eso y empezaron a trabajar en ese organismo. Digamos que la ISA, dice, fue un prototipo, una prueba, ¿no? Con la idea de ver cómo se lograba esto de la estandarización, ¿ya? Luego, dice, allá por ya un poquito años más pasados, allá por 1977, estamos hablando de alrededor de 47 años, casi 50 años, concluye una reunión con la ISO, es decir, se hace un cambio y se le coloca ya un nombre de ISO, de la Organización Internacional de Estandarización, y como el único organismo de normalización internacional ya en el mundo, ¿ya? Entonces ahí fue donde empieza a surgir ya las ISO, pero estamos hablando hace casi 50 años. Y en lugar de utilizar la palabra IOS, que se emplea en la sigla, ¿verdad? Se empleó la palabra ISO. Pero eso tenía un contexto así un poquito, eh, pues, adrede, ¿no? En el sentido de que la palabra ISO en griego significa igual. Entonces se cambió el orden de las siglas en inglés, ¿verdad? De Organización Internacional de Estandarización, para dejar la palabra ISO con el fin de relacionarlo a la palabra griega que ISO en griego significa igual. Por ejemplo, por eso hay palabras que mencionan ISO, por ejemplo, isométrico, ya un dibujo isométrico, que es ISO igual métrico, medida, ¿no? Y se consideró un término más asociado a la normalización. ¿Ya? Hoy en día, actualmente, dice la ISO o la Organización Internacional de Normalización, es un editor de normas y es el principal editor de normas a nivel mundial. ¿Ya? Hoy en día está formado por más de 162 países
y 3.300 o casi 3.500 organismos técnicos, ¿no?, que velan por la redacción de las normas ISO. ¿Ya? Y pues desde que se fundó, pues se han ido formando, que dice que desde su fundación hay casi alrededor de 20.000 normas que se han creado. Acuérdense que cuando hablamos de norma ISO, la norma ISO, sí conocemos mucho y tal vez muchos han oído de las normas que la ISO 14000, que la ISO 22000, que la ISO 9001. Esos son los sistemas de gestión más conocidos, pero hay normas ISO para productos, miles de normas ISO para productos. Hay normas ISO para especificaciones propias de producto, especificaciones técnicas de producto, ¿ya? Pero nosotros las que nos compete, porque no vamos a hablar de un producto específico como tal, sino que estamos hablando de sistemas de gestión. Y dentro de los sistemas de gestión, hoy en día yo les comentaba en la clase pasada que hay un concepto también que es el concepto de sistema de gestión integrados. ¿Por qué se dio eso también? Esto se vino dando dentro de las organizaciones porque, claro, todo inició con el ISO 9001, ¿ya?, que era un sistema de gestión de calidad. Sin embargo, con los años fueron surgiendo la necesidad de ciertos sistemas de gestión. Por ejemplo, la seguridad industrial, ¿verdad?, y la salud ocupacional, ¿ya? También en algún momento, por ejemplo, sistemas de gestión para productos como por ejemplo alimenticios, ¿no? ¿Ya? Entonces, el problema es que cada sistema de gestión era un tanto diferente o se le quería dar un enfoque diferente. Entonces, por eso surgió la necesidad de unificar todas las estructuras de los sistemas de gestión a través pues, de las normas ISO. Y por eso las estructuras de los sistemas de gestión básicamente son muy parecidas, ¿ya? Por lo tanto, la idea era integrar todos estos sistemas y que sea más fácil para las organizaciones implementarlos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ISO hay diferentes, quizás las más conocidas dentro de un sistema de gestión integral, podemos mencionar, por ejemplo, la ISO 9001, que es la base de todo. También se habla mucho de la ISO 14001, que es la del sistema de gestión ambiental. Luego también tenemos la ISO 45001, que ya es sistema de seguridad y salud ocupacional. Hoy en día también está muy de moda la ISO 50001, que es la de la eficiencia, sistemas de gestión para eficiencia energética, ¿ya? Todo lo que involucra el ahorro energético, la reducción de la cuota de carbono, etcétera. También tenemos hoy en día los sistemas de ISO 27001, que es para seguridad de la información, porque hoy en día también está muy de moda ya con la industria 4.0, está muy de moda, por ejemplo, lo que es el Big Data, el manejo de información dentro de las organizaciones, la base de datos, ¿verdad? Hoy acuérdense que todo está, por ejemplo, en el Internet de las cosas, ¿verdad? La información que se manipula. Hoy en día se dice, bueno, aquellas empresas que más van a sobresalir en los mercados son aquellas que de repente tengan más información, pero no solo que tengan más información, porque el tener información se refiere, bueno, conocer al cliente, conocer a la competencia, conocer los mercados potenciales, no solamente tener la información o la información propia que se genera en sus procesos, ¿verdad? Sino que también qué hacer con esa información, la manipulación de esa información. Entonces, ante eso, hoy en día también está muy de moda los sistemas de seguridad de la información, es decir, cómo las empresas se pueden proteger en cuanto a la seguridad, por ejemplo, la propiedad intelectual, por ejemplo, la seguridad de servidores, por ejemplo, de hackers, de virus, de robos de información, etcétera, ¿no? Y también tenemos de moda hoy la parte del ISO 31000 que les decía que es sistema de gestión de riesgos,
Y hay otros sistemas de gestión, por ejemplo el 22000, pero ese es un sistema de inocuidad alimentaria, ¿no? Para empresas por ejemplo, de productos alimenticios. Entonces, estas son las normas ISO de sistemas de gestión quizás más importantes y las que se pueden integrar hoy en día. Las normas ISO o normas internacionales de la Organización Internacional de Normalización son un conjunto de estándares técnicos que especifican requisitos para garantizar la calidad, la seguridad, la eficiencia e interoperabilidad de productos, servicios y sistemas. ¿Ya? La Organización Internacional de Normalización, o la ISO, es una entidad no gubernamental compuesta por representantes de más de 160 países. Y estas normas, dice, cubren una amplia variedad de sectores o disciplinas, ¿ya? Tecnología de información, gestión de calidad, etcétera, ¿no? Es muy amplio. Y no se diga toda aquella estandarización de productos, ¿ya? Hay un sinfín de normativas de producto como tal, ¿ya? Donde se especifican eh, normativas o reglas a nivel mundial para la fabricación de ciertos productos. Estas normas se desarrollan y revisan de manera consensuada por expertos de la industria, es decir, hay comités en los cuales se está revisando continuamente estas normativas, ¿ya? Eh, Organismos no gubernamentales, no gubernamentales o los stakeholders relevantes, ¿no? O en todo caso aquellas personas o partes interesadas, ¿ya? Cuando habla de stakeholders se refiere a las partes interesadas, es decir, si se va a hacer una normativa de cierto tipo de producto o de cierto tipo de industria, pues entonces también participan todos los stakeholders o aquellos que están o son las partes interesadas, es decir, la misma industria, los mismos fabricantes de productos a nivel mundial, también participan algunos de ellos. El objetivo dice, ¿cuál es el objetivo de estas normas? Porque hemos estado hablando de las normas ISO y todo eso. Bueno, asegurar que los productos y servicios alcancen la calidad deseada. A eso se refiere básicamente, si lo queremos ver de esa forma general, global. Los estándares internacionales son claves para acceder a mercados nacionales e internacionales y de este modo estandarizar el comercio en todos los países, favoreciendo a los propios organismos públicos. Es decir, la idea de tener estas normas de producto, es decir, es con la idea de estandarizar los productos a nivel mundial. Es decir, bueno, los productos de este tipo deben de ser de esta forma, ya deben de cumplir con estos requisitos, deben de someterse a estos diferentes ensayos, ¿ya? Deben de tener estas características técnicas, deben de tener o soportar estas cargas de trabajo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues unificar la calidad del producto a nivel mundial. Ahora, las empresas no están obligadas a ser parte o a tener sistemas de gestión. Sin embargo, en la medida que las empresas toman la decisión de invertir en un sistema de gestión, pues entonces eso vuelve a las empresas más competitivas. ¿No? Vuelve a las empresas más competitivas porque primero que le permite, por ejemplo, entrar a otros mercados. ¿Ya? Hay países en los cuales toman de referencias para crear normativas nacionales y como requisito para entrada de los productos que entran a sus países, las normas ISO. ¿Ya? Toman esas normas de referencia y dicen, bueno, yo establezco una norma nacional para este tipo de producto. ¿Ya? Incluyo esa norma. Y esta norma dice, bueno, no puede entrar ningún producto a mi país que no cumpla con esa norma. Entonces, ¿eso qué hace? Eso limita a que no cualquiera pueda entrar en un país, por ejemplo, con un tipo de producto, porque debe de cumplir ciertos requisitos. Y muchos de estos requisitos se basan, muchas de estas normativas se basan, normas técnicas se basan en la ISO 9000, perdón, en la ISO, en las normas ISO, no 9000 no, porque
9000 es un sistema de gestión. Estamos hablando de normas ISO en general, ¿sí? Entonces, es ahí que el objetivo quizás principal de estas normas. Para la sociedad, dice, las normas ISO también son importantes. Existen más de 20.000, casi 20.000 normas que ayudan a casi todos los aspectos del día a día de una persona, como aquellas destinadas a garantizar la seguridad vial o la seguridad de los juguetes, ¿no? Es decir, hay normativas, por ejemplo, para seguridad en los juguetes, hay normas para en la fabricación de las partes de automóviles, hay normas para, en fin, manipulación de equipos, etcétera, ¿no? Que muchas de ellas están enfocadas a la seguridad del consumidor o del usuario final. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante y también el usuario se ve beneficiado con la norma. Por eso muchos productos sí utilizan, ahí sí se pueden certificar productos, ahí sí, ¿sí? Eso sí, cuando hay normas, por ejemplo, de producto, esas sí se pueden certificar. Es decir, usted puede decir que su producto está bajo la norma tal, certificada bajo la norma tal. Claro, habría que tener un laboratorio donde esté también certificado. Es un proceso largo, pero eso sí es factible, ¿no? Eso sí es factible de lograr, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los negocios? Tener sistemas de ISO. ¿Qué es lo que se logra con esto? Bueno, primero, reducir costos. Reducir costos es algo que se está logrando. Luego, permiten, dice, la optimización de las operaciones. Eso es algo que se va buscando. Acuérdense que dentro de los sistemas de gestión y las normas ISO, el enfoque es mucho la mejora continua, ¿no? Entonces, eso lo que va haciendo es una de las mejoras que se pueden ir teniendo dentro de los procesos es irlos optimizando y mejorando día a día. A partir de ahí es que tenemos pues un objetivo que es reducir los costos. ¿Qué otro podemos alcanzar o qué otro objetivo podemos lograr? Incrementar la satisfacción del cliente, ¿eh? Colaborar a mejorar la calidad de los productos y servicios cumpliendo con las exigencias de los usuarios. Luego, por ejemplo, abrir el acceso a nuevos mercados, lo que les mencionaba, ¿no? Que hay una oportunidad de, de crecimiento a través de los nuevos mercados que se pueden acceder, ¿ya? Incrementar la cuota de comercio. Bueno, eso es a través de la ventaja competitiva y de abrir nuevos mercados, también podemos aumentar la cuota de comercio, la cuota de venta. Dice que las normas ISO funcionan como directrices y especificaciones técnicas, donde se establecen requisitos para productos, servicios, sistemas, con el objetivo de mejorar la calidad, la seguridad, la eficiencia y otros aspectos. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que estas normas de producto básicamente eso buscan, estandarizar, garantizar calidad, establecer pruebas, establecer verificaciones, validaciones, ensayos en los productos que garanticen el funcionamiento adecuado, que tengan un beneficio para el usuario, ¿ya? Y que estén normalizados y que la seguridad dentro del usuario es bien importante. Eso es clave dentro de todas estas normas, la seguridad para el usuario, perdón, ¿ya? Luego vamos a hablar de algunos puntos importantes. Por ejemplo, las normas ISO son de desarrollo consensuado, dice. Es decir, se desarrollan de manera consensuada por comités técnicos, compuestos por expertos de la industria, representantes de organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otros stakeholders relevantes. Ya les mencionaba, lo de los stakeholders son aquellas partes interesadas. Este proceso garantiza que las normas reflejan las mejores prácticas y el conocimiento actualizado, ¿ya? Es decir, esto es consensuado, no es algo que se es impuesto o que solamente por un grupo, no, todos los que participan dentro a la hora de los organismos, a la hora de elaborar estos comités técnicos, pues tienen una relación con estos tipos de productos, conocen de los productos, conocen de la industria y pues
consensúan con el fin de llegar a acuerdos para buscar la satisfacción al final del cliente y la calidad en el producto y la seguridad de este. Vamos a hablar algunos conceptos, por ejemplo, especificaciones y requisitos, dice, algo que mencionamos anteriormente. Cada norma proporciona especificaciones y requisitos detallados, dice, para un área específica, como calidad, seguridad, gestión ambiental, entre otras. ¿Ya? También para producto, ¿no? Hablando de especificaciones de producto, puede hablar sobre las dimensiones, el uso correcto, la información que debe llevar, incluso un instructivo para que el usuario a la hora de comprar un producto sepa qué información necesita para poder ya sea darle un mantenimiento, ya sea el uso adecuado al equipo, etcétera, ¿no? Luego la aplicación voluntaria, lo que les mencionaba anteriormente. Adoptar una norma ISO no es obligación para las empresas. Ya usted perfectamente puede funcionar en un país sin necesidad de estar certificado con un sistema. Es decir, no es una ley. ¿Ya? Como por ejemplo, sí lo puede ser, por ejemplo, para un laboratorio de insumo médico o por ejemplo para una empresa alimenticia, tener implementadas las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas, hay organismos estatales o gubernamentales los cuales le exigen que cumpla con eso, que uno de los requisitos para obtener una licencia como un laboratorio, por ejemplo, de producto médico o de producto alimenticio, sea tener un certificado de buenas prácticas, por ejemplo, de manufactura. Sin embargo, de las ISO no es así. No hay una entidad gubernamental que le exija eso. Por eso dice son voluntarias y las empresas deben de tomar la decisión si se debe o no invertir en esto. Ya, no necesariamente lo pueden hacer porque al final es una inversión. Sin embargo, ¿qué beneficios pueden obtener? Bueno, las vuelve más competitivas, ya. Eh, las vuelve más competitivas y y bueno, le da mayor oportunidad de mercado. Sin embargo, dice, aquí hay algo bien importante, mire, y dice que algunas veces la adopción de las normas puede ser requerida por los clientes, reguladores u otras partes interesadas. Hay ocasiones que sí se puede dar eso. Fíjense que en mi caso yo tuve la experiencia, quizás uno de mis primeros trabajos, eh, yo trabajos por proyecto, porque este era un proyecto que yo participé hace, ¿qué? Estamos hablando hace casi 20 años, hace cuando recién había me había graduado de ingeniero. Uno de mis primeros proyectos en los que trabajé fue en la industria de jabón, en la industria alimenticia de grasas y aceites. Y yo trabajé, por ejemplo, me contrataron para desarrollar eh, todos los programas prerequisitos para la certificación de un sistema de gestión en la industria alimenticia y cosmética que se le llama HACCP, ¿ya? Que es análisis de puntos críticos de control. Eso eh, prácticamente era una obligación para esa empresa. ¿Por qué? Porque en ese entonces la empresa tenía un cliente muy importante. Tenía un cliente, posiblemente ya lo han escuchado o al menos el producto que ellos hacen, pero el famoso cliente Unilever. Unilever, pues, en ese entonces tenía marcas como, por ejemplo, Colgate, como Palmolive, Margarina, Mirasol, productos de ese calibre y de esas marcas tan conocidas. Y ellos eran básicamente un cliente de ellos. Al trabajar con grasas, aceites y todo eso, este, ellos les fabricaban una base para, para la margarina Mirasol. Entonces el mismo cliente que era Unilever le estaba exigiendo al proveedor, mira, si tú eres mi proveedor, como yo estoy certificado en un sistema HACCP, que el equivalente vendría siendo una ISO 22000, pues como yo estoy así, pues yo necesito que tú, al ser mi proveedor, también estés certificado.
O te certificas o ya no te compro, porque mejor le compro a alguien que esté certificado, ¿ya? Porque eso garantiza la calidad en el producto y en el servicio. Entonces ahí fue obligatorio. Pueden darse casos así, donde las empresas adopten ciertos sistemas de gestión o ciertas normalizaciones o estandarizaciones o ciertas normas. ¿Por qué? Porque lo está exigiendo un cliente. Entonces era necesario, por lo tanto me contrataron y al final pues yo desarrollé los programas prerequisitos, la documentación y ahí lo dejé. Quedó pendiente. Yo luego terminé mi proyecto y bueno, ellos tenían que seguir con ya nada más echarlo a andar y implementarlo. ¿Ya? Entonces, pero eso suele pasar también. Aunque es voluntario, a veces puede ser una empresa un poco obligada porque son parte de los requisitos. ¿Ya? Parte de los requisitos que se deben de seguir. Certificación y auditoría, dice. Ese es otro concepto importante. Cuando hablamos de un sistema de gestión o una normalización como tal, para demostrar que cumple con los requisitos de una norma ISO, dice, algunas organizaciones buscan la certificación a través de auditorías realizadas por organismos de certificación independientes. ¿Ya? Estos organismos evalúan si la organización cumple con los estándares y mantienen un sistema de gestión efectivo. Es decir, miren, si usted toma un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, como ISO 9001, y se certifica, hay organismos internacionales que certifican esto, ¿ya? Por ejemplo, un organismo muy conocido es un organismo colombiano que se llama Incontec, ¿ya? Es un organismo muy conocido y que aquí en el país, pues, eh, básicamente tiene muchas empresas certificadas. Este, por ejemplo, en el caso, por mi experiencia, pues Incontec nos ha certificado, bueno, yo donde trabajo, estamos que desde el 2005, prácticamente 20 años ya, y siempre se ha trabajado con este organismo este, colombiano que ellos son los que están acreditados. Hay varias entidades, pero ellos son uno de los cuales en Latinoamérica eh, acreditados para poder certificar a las empresas eh, en ISO, ¿no? Entonces, estas empresas son las únicas que son avaladas para poder este, eh, certificar a otras empresas, ¿sí? Entonces, entre esos, pues está la Incontec. Ahora, ¿cómo se logra esto? Eso se logra a través de auditorías, ¿ya? Auditorías externas se le llama, que son auditorías en las cuales eh, cada año se realizan dentro de las empresas para ver cómo está el cumplimiento de estas normativas, ¿ya? Y se aperturan, en el caso que se haya un incumplimiento, se aperturan las famosas, se le llaman no conformidades, es decir, no está conforme a lo que la norma dice. Entonces se le da un tiempo para que la empresa pueda resolver estas no conformidades. Ya, en el caso se aperturan, en su momento vamos a ver a detalle esto, pero se aperturan no conformidades mayores, menores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es básicamente la parte de certificación y auditoría. Ahora, dentro de las empresas se tiene que dar siempre lo que es la auditoría interna. Ya, yo he tenido la oportunidad de que quizás alrededor de un poco más de 15 años de formar parte del equipo auditor interno de la empresa, ¿no? Donde se hacen auditorías que una o dos cada que 3 meses, ¿no? No es algo, no es una función, digamos, constante de auditoría, sino que se deben planificar en el año las auditorías como la empresa estime conveniente, podría ser una vez al mes en un proceso o cada 3 meses se auditan varios procesos, ¿ya? Pero por lo menos unas 3, 4 auditorías se deben programar en el año. Eso es parte interno, ¿ya? Sin embargo, hay entidades que lo que hacen es
auditarlo y certificarlo. Luego la mejora continua es algo también un concepto clave dentro de los sistemas de gestión. Se debe tener la mejora continua. No solamente implementar un sistema, sino cómo lo va a mejorar, cómo va a mejorar ese sistema, cómo va a estar mejorándolo continuamente. Tiene que tener implementado un sistema como tal. Ya por experiencia, nosotros hemos trabajado en sistemas de mejora continua, desarrollando proyectos de mejora en los procesos. Es decir, todos los procesos trabajan durante 6 meses para desarrollar un proyecto que los va a mejorar en el proceso, en la administración, va a mejorar indicadores, va a reducir productos defectuosos, etcétera, ¿no? Entonces, esos proyectos trabajan cada uno de los procesos y esos son premiados. Hay premios económicos y todo. Se hacen jornadas cada 6 meses, por ejemplo, donde se hacen presentaciones de los proyectos y se dan premios a los mejores proyectos y todo esa historia. Entonces, esa es una forma, pero no, la normativa tampoco le dice cómo lo debe de hacer. La normativa simplemente le dice, bueno, usted debe tener un sistema de mejora continua, ¿ya? Un sistema de mejora. Y ante eso, pues las empresas deben de optar por implementar uno de ellos. Y lo otro es la actualización periódica. ¿Ya? Las normas ISO se revisan y actualizan periódicamente para reflejar avances tecnológicos, cambios en las mejores prácticas y nuevas comprensiones en los campos correspondientes. Es algo que es dinámico. Yo les mencioné, hace unos años no se hablaba de identificación de riesgos. Ya se menciona ese concepto desde hace años, un poquito antes de la pandemia. Luego surgió aún más. Hoy se está hablando, y les decía yo, de cambio climático. Es decir, se está actualizando constantemente y periódicamente todo lo que son las normativas. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo se implementan estas normas dentro de la organización. ¿Ya? ¿Cómo se implementan estas normas? ¿O cuáles son los pasos que debe de seguir una empresa para implementar una norma o un sistema de gestión de calidad, por ejemplo? ¿Ya? La implementación de las normas ISO, dice, en una empresa implica una serie de pasos clave. ¿Ya? A continuación se proporciona una guía general para implementar normas ISO, teniendo en cuenta que los detalles específicos pueden variar según la norma y la naturaleza. Eso sí, ¿no? Dependiendo del tipo de norma, si es una norma técnica, si es un sistema de gestión, etcétera, pues eso puede cambiar. Aquí estamos enfocados un poco a la parte de norma de sistema de gestión de calidad, ¿ya? Que es la ISO 9000. Entonces, según eso, primer paso, comprender la norma, como todo, ¿no? O incluso si fuese una norma de producto, es el primer paso. Comprender la norma, comprar la norma, leerla y entenderla. Familiarizarse con los requisitos, principios de la norma. ¿Ya? ¿Cuál es esa norma que estamos implementando? ¿Ya? Por eso dice, adquiere una copia y estudia sus cláusulas. Hay ciertos enunciados que trae la norma y hay que estudiarlos, leerlos, comprenderlos. Ese es el primer paso. Familiarizarse con aquellos requisitos, es decir, con qué es lo que me va a exigir, qué es lo que me voy a meter, ¿no? Porque si quiero implementar algo, debo saber o conocer de qué estoy hablando. No puedo meterme a estar este, queriendo implementar algo sin saber básicamente de qué estoy hablando. Segundo paso importante, dice, y esto es clave, compromiso de la alta dirección. El compromiso de la alta dirección debe contar con el respaldo y el liderazgo de la alta dirección. Es decir, si no se tiene el apoyo de las jefaturas, pero aquí se va más allá de la alta dirección, dice, es decir, del dueño de la empresa, de los directivos, de los directores ejecutivos, de los propietarios, del gerente general, de esa autoridad máxima dentro de la organización. Si no se tiene el apoyo de ellos, pues muy difícil va a caminar un sistema de gestión, ¿ya?
¿Por qué? Porque dentro de la implementación de un sistema hay muchas decisiones claves, inversiones, eh, uso de tiempo, costos, ¿ya? Que a la larga le va a traer un beneficio, pero que requiere de la aprobación del personal que está al más alto nivel de dirección, ya sea directivos, ya sea directores, ya sea jefes, gerentes generales, propietarios, ¿ya? Entonces el compromiso es importante. Tercer paso, formación y concientización o concienciación. Proporciona formación a los empleados sobre los principios y requisitos de la norma. Asegúrate que el personal clave comprenda cómo su trabajo contribuye al sistema. Es decir, si usted primero conoció la norma, luego se convence al jefe y al dueño que esto es importante y él está comprometido, él quiere implementarlo. Siguiente paso, pues forme a su personal, capacítelo, dele a conocer de qué trata la norma, cómo influye él en el trabajo y en el proceso de certificación, cómo es clave, digamos, para la obtención de un sistema de gestión, ¿ya? Que comprenda cómo contribuye en el sistema. Todo el personal también sepa de qué se trata es importante. Siguiente paso, diagnóstico inicial. Realizar un diagnóstico inicial para evaluar el cumplimiento actual de la empresa con los requisitos de la norma y para identificar las áreas de mejoras. Aquí lo que se suele hacer dentro de las empresas es una preauditoría, se le llama. Ya, es decir, hay entidades, organismos, como el que les mencionaba, de Incontec, por ejemplo, donde le pueden hacer una preauditoría. Es decir, ir a hacer una auditoría muchas veces al 100% de todos los aspectos para determinar cuál es el porcentaje de cumplimiento que tiene a la fecha y cuál es la brecha que tiene para alcanzar una meta, ¿verdad? O en todo caso, dónde debe enfocarse sus esfuerzos para lograr un mejor cumplimiento y posteriormente la certificación. Entonces, el diagnóstico inicial también es bien importante, ¿no? Y esto, por eso es bueno acompañarse de una entidad o organismo que acredite y que certifique, haciendo preauditorías. Esto ya tiene un costo, básicamente. ¿Ya? Luego, el siguiente paso puede ser establecimiento del equipo de implementación, es decir, usted ya sabe todo lo que le hace falta, cuál es la brecha, ya sabe un diagnóstico de su empresa, de cómo está respecto al cumplimiento de las normas. El siguiente paso, pues establezca un equipo que trabaje para implementar, para cerrar esa brecha, para reducir esa brecha. Va a tener que modificar procedimientos, va a tener que capacitar personal, va a tener que cambiar las cosas como se hacen, ¿ya? Pero tiene que crear un equipo de trabajo el cual eh, pues sepa y tenga un objetivo que es reducir esa brecha de cumplimiento con la norma, ¿ya? Entonces eso sería básicamente el equipo de implementación. Luego, desarrollo de la documentación. Una vez usted ya tiene el equipo, algo bien importante dentro de los sistemas de gestión es que los sistemas de gestión hablan mucho de la documentación, es decir, de, de eh, cómo tiene usted toda la parte de los procesos, el desarrollo de actividades, cómo está documentado. Eh, Siempre para poder respaldar es necesario tener documentados los procesos. Entonces, ahí se debe definir cómo se van a hacer las cosas. Ya en las auditorías lo que hacen los auditores es verificar que las cosas se estén haciendo como dice el documento o como está documentado, como están las instrucciones de trabajo, ¿ya? Pero aquí dice, bueno, uno de los siguientes pasos es cuando usted sabe la brecha que le falta por cumplir, pues entonces tiene que establecer
¿Qué es lo que le hace falta? Coloca el equipo que va a trabajar, determina ese equipo que va a trabajar en la implementación, pero empieza luego a trabajar en la documentación. Es decir, esto no lo estoy haciendo, pues entonces hago un documento que le permita realizar esa actividad. Por poner un ejemplo, la norma habla de control de cambios, es decir, que usted debe tener un control de cambios, ya sea de producto o, por ejemplo, de documentación. Entonces, si usted en su empresa no tiene ese procedimiento, que es parte de la brecha, pues el equipo que ha designado para implementar el sistema tendrá que trabajar en elaborar un procedimiento que le permita tener un control de cambios, ya sea en producto o ya sea en documentación. Entonces, la documentación es bien importante, es elaborar todos los procedimientos que usted se va a comprometer a cumplir, ¿ya? Luego, el siguiente paso dice planificación del sistema de gestión. Desarrolla un plan detallado para implementar el sistema. Si usted ya conoce la brecha, ya tiene un equipo el cual está trabajando y ya realizó la documentación, luego hay que implementarla porque tampoco se trata de solo documentar, ¿verdad? Yo tuve la experiencia, mi primer trabajo fue trabajar en una unidad de organización y métodos documentando todo lo que era el sistema de gestión de calidad para una empresa. Era una empresa de metalurgia aquí en el país que quería certificarse bajo norma ISO. Y entonces nosotros recién egresados de ingeniero, pues nos contrataron para documentar todo, porque no tenían nada documentado, ellos ya estaban en esa fase. El equipo no tenían gente, nos contrataron a nosotros, ¿ya? Ese era el equipo para la documentación. Y empezamos nosotros a trabajar en la documentación, ¿ya? Sin embargo, la sorpresa nuestra fue que cuando terminamos de hacer el trabajo, vimos que mandaron hasta empastar los documentos, como que eran libros antiguos, se miraban con una pasta negra, letras brillosas, un grave error, ¿verdad? Los sistemas de gestión son dinámicos. Usted no puede hacer un documento y dejarlo como que está hecho en piedra, ¿verdad? Que nunca va a cambiar. Ese fue el primer error de ellos, ¿verdad? Creer que esos documentos que nosotros hicimos nunca iban a cambiar. Para mandarlos a empastar con letras doradas decía manual de funciones, manual de procedimientos, mapas de proceso. Si es que eso se va cambiando día a día, posiblemente a la semana podía haber una mejora, que había que hacerla, ¿no? Y entonces se hace esos cambios y se va actualizando la documentación a diario, el control de cambios se va dando. Entonces, primero documento, pero luego digo, lo voy a planificar la implementación, porque primero solo está en papeles, ¿ya? O simplemente hoy en día no es necesario ni tenerlo en papel, en la norma no exige nada de eso, lo que exige la norma es que exista el documento, puede tenerlo en digital, ¿ya? No es necesario que esté en físico. Entonces, ya una vez tiene los documentos, pues entonces empiece a ver cómo va a implementar esto. Haga un plan, planifíquelo, haga un cronograma, designe responsabilidades, establezca metas, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿Cuándo lo voy a lograr? Una vez que ya tiene su plan, pues entonces impleméntelo. Implementen los procesos, ¿ya? ¿Ya? Es decir, todos esos procesos, procedimientos, todos los documentos que usted hizo, pues entonces ahora tiene que implementarlos, tiene que echarlos a andar. Ahí se va a dar cuenta de un montón de cosas. Ahí se va a dar cuenta de que posiblemente el procedimiento no se puede cumplir de esa forma, que es pura teoría y que en la práctica ya cambian las cosas, ¿ya? Eso lo va a llevar básicamente a hacer ajustes, ¿verdad? A hacer ajustes en el sistema o en la documentación que ya tiene, ¿ya? Sin embargo, ahí entra otro concepto bien importante y este concepto es el concepto de auditorías internas. Es decir, usted, una vez ya tiene un plan, una vez que usted ya ha implementado todo, tiene que trabajar con las auditorías internas.
ya tiene que crear un equipo de auditores. Para eso también dentro de las empresas tiene que dar formación a estas personas. Es decir, entender de qué se trata la norma, interpretar los requisitos de la norma. Yo he tenido la oportunidad de ser auditor alrededor de unos 15 años y uno tiene que estar siempre actualizándose porque la norma va cambiando, hay nuevos temas, hay que estar en constante capacitación, ¿verdad? ¿Ya? Anteriormente había aquí en el país una bonita práctica de algunas empresas que se auditaban entre ellas, porque a veces eh, ser un auditor externo a una empresa le da mayor visión a uno. Ya, es decir, la misma persona que ahí trabaja ya muchas veces tiene una especie de ceguera, ¿verdad? Es decir, como está todos los días trabajando con las cosas, ya no identifica, para él es lo normal hacer así las cosas. Y son personas de otros lugares, de otras empresas que llevan, o las personas nuevas las que identifican algunas posibilidades de mejora. ¿Por qué? Porque se cuestionan por qué lo hacen de esa forma, ¿verdad? Uno llega al punto que realiza algo tantas veces que ya no se cuestiona por qué lo hago así. Para uno es la mejor forma de hacerlo. Entonces, es necesario eso, tener un equipo de auditores, hacer las auditorías internas para ver realmente si esa brecha que teníamos originalmente, pues entonces la hemos reducido o no. Eso es importante. Y luego dice, mire, hay que hacer una revisión por la dirección, ¿ya? Es decir, una vez que usted ya auditó, va a determinar, mire, sí, hemos cumplido con ciertas cosas, pero todavía estamos fallando en esto, en lo otro, pues entonces se viene una revisión por la dirección. Es decir, esta revisión por parte de las mayores autoridades dentro de la organización, las gerencias generales, los directores ejecutivos, la alta dirección, lo que va a permitir es ver si el sistema de gestión está alineado con los objetivos, ¿ya? Los objetivos trazados inicialmente, ¿ya? Y bueno, ahí hay que hacer los ajustes necesarios. Y ya una vez que ya se ha visto todo esto y se han hecho los ajustes, pues entonces viene la preparación para la certificación, si es aplicable, ¿verdad? Porque claro, si no, hay que, como les digo, trabajar en las mejoras. Puede ser que se haya dado cuenta que no necesariamente están aptos para certificarse, pues hay que seguir trabajando en eso. ¿Eh? Entonces, para ello, pues ya se trabaja con un organismo de certificación. Yo les mencionaba que aquí, por ejemplo, acá en el país, hay organismos que vienen de México, de Colombia, que son los que pueden certificar estos sistemas. Ya. Ya una vez usted dice, bueno, yo ya estoy listo, pues entonces contrato a un organismo de certificación. Y este organismo es un organismo que va a venir y le va a hacer una auditoría, pero esta auditoría ya es una auditoría externa, no es una auditoría interna como la que usted hizo, sino que es una auditoría en la cual ya usted se va a someter ante un organismo que ya conoce mucho más del tema, ¿ya? Y este organismo externo va a realizar una auditoría, es decir, acá no es personal de la empresa, aquí es personal ajeno. Ya viene, claro, usted hasta le paga a ellos para que vengan, ellos vienen y le van a identificar si usted cumple o no y puede tener su certificado, ¿ya? Y luego, si usted logra, digamos, esa certificación, ya que ese es el resultado de la auditoría externa, pues entonces luego viene el mantenimiento y la mejora continua. Es decir, mantener el sistema. ¿Cómo lo voy a mantener? No es simplemente, ya estoy y ya. No, ¿verdad? Ahí viene donde hay que tener, por ejemplo, continuamente las auditorías internas, donde hay que implementar la mejora continua, donde hay que darle seguimiento al cumplimiento de procedimientos, ¿ya? Eh, y luego también se recomienda, muchas veces dice asesoría a profesionales con experiencia en sistemas de gestión para facilitar el mantenimiento y la implementación de todo esto, ¿ya? Entonces, básicamente, esos son como los pasos que debería de seguir una empresa que quiere certificarse con un sistema de gestión de la calidad ISO 9001, por ejemplo.
o un sistema de gestión cualquiera. ¿Ya? A eso aplica también. Ya hablamos de esto un poco, pero solo para mencionar rápido algunas normas. La 9001 establece requisitos para un sistema de gestión de calidad y se centra en mejora continua, satisfacción al cliente y eficiencia operativa. La 14001, sistemas de gestión ambiental, define los requisitos para sistemas de gestión ambiental que ayude a las organizaciones a identificar, gestionar, monitorizar y mejorar su desempeño ambiental. La seguridad de la información, la ISO 27001, establece requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Su objetivo es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en una organización. Esto está muy de moda porque lo decía yo anteriormente con el robo de información, por ejemplo, los ciberataques, por ejemplo, los ataques de hacker o la propagación de virus informáticos, ¿ya? Eso es bien clave. Incluso hoy en día muchas veces también con la parte de la propiedad intelectual dentro de las empresas, ¿no? Las empresas se protegen mucho con esto. Es decir, eh, en el caso, por ejemplo, que una persona se vaya de una empresa, normalmente lo hacen firmar contratos de confidencialidad, en la cual usted se compromete legalmente y puede ser demandado, de lo contrario, a guardar los secretos de la empresa donde usted trabajó durante X años, ¿ya? Con el fin de garantizar esa propiedad intelectual que le pertenece a la empresa. No se va a ir a la competencia, por ejemplo, a trabajar y a dar toda la información que usted conoce de la otra empresa. Ahora, si lo hace y usted firmó un contrato de confidencialidad, pues perfectamente puede ir hasta preso, ¿no? Demandado por incumplimiento del contrato. Porque muchas veces de estos contratos son más allá del tiempo que uno se va de la empresa. No es que se va y ya pierde el contrato, la confidencialidad, no. Muchas veces son prorrogables 10, 20 años después que usted se va de una empresa. Eso va a depender del tipo de producto. Por ejemplo, en una empresa de un software podría ser bien importante esto, o en empresas donde se genera mucho la parte de diseño, desarrollo y todo esto. Ya. Eso se da muy en día, está muy de moda la parte de los sistemas de seguridad de la información como tal, ¿no? Igual, por ejemplo, en las empresas se crean perfiles para, por ejemplo, para los accesos a los diferentes software. No todo el personal tiene los accesos a los software, los cambios de contraseñas, la seguridad de la información, correos, etcétera, ¿no? Entonces, esta norma hoy en día con lo de la Big Data y la 4.0 está muy, muy de moda. Luego también, por ejemplo, la 45001 son sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Esta norma proporciona requisitos para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, la 45001 es básicamente todo lo que es seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Todo lo que es higiene, seguridad en el trabajo, en los entornos de trabajo seguros, saludables, pues es esta norma. La 51001 es eficiencia energética, sistemas de gestión de la energía. Establece los requisitos para la implementación de sistemas de gestión, ayudando a las organizaciones a mejorar su eficiencia energética y reducir su huella ambiental. Aquí va más enfocada a eso, a cómo las empresas toman políticas las cuales buscan reducir la huella ambiental, la huella de carbono, ya es decir, el consumo de energía que tienen las empresas. Esto se determina un factor el cual dice cuánto estoy generando yo de huella ambiental en cuanto no solamente el consumo de energía, aquí pueden entrar otros aspectos, ¿verdad? Toda la parte de medio ambiente está un poco relacionado, pero en el caso de la energía, bueno, adoptar políticas, por ejemplo, de eficiencia energética, por ejemplo, en maquinaria, implementar variadores de frecuencia que reducen el consumo de energía, por ejemplo, también que implementar paneles solares, ya reducir el consumo de energía. Al final es un beneficio tanto económico para las organizaciones y también reduce la huella ambiental. Como les repito, todos estos sistemas no son obligatorios tenerlos implementados en los sistemas de gestión. Ahora, hay sistemas de gestión que sí, por leyes, eh,
son obligatorios tener ciertos sistemas implementados, pero no es que el sistema de gestión como tal. Por ejemplo, lo de la seguridad y salud ocupacional, por código de trabajo, por Ministerio de Trabajo, donde hay auditorías y todo eso, hay que tener implementado todo el sistema de gestión, ¿verdad? Sin embargo, más bien un sistema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Un comité, que las brigadas, que rutas de evacuación, todo eso. Pero eso no es igual a tener un sistema de gestión de ISO 45001. ¿Ya? Eso es muy aparte. ¿Ya? Tener una certificación de este tipo va más allá. Entonces, perfectamente la ley le exige ciertos requisitos, usted los puede cumplir, pero no necesariamente estar con ISO 45001. ¿Ya? Ahora, si usted tiene ISO 45001, es casi seguro que también cumple con las normativas de ley. Bueno, eso en cuanto a así aspectos generales, normativas, cómo se implementa la ISO. Ahora, cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad, bueno, dice la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión. Vamos a entrar un poco ya de lleno a lo que dice la norma y lo que dice los sistemas de gestión sobre la normativa, es decir, cómo se implementa, pero ya en base a la normativa. Y qué son los requerimientos, los requisitos, las cláusulas que se mencionan en la norma. ¿Ya? La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización. Esto que estoy leyendo es la norma en sí. Es decir, he tomado a partir de toda la norma ISO 9001, he tomado algunos fragmentos de la norma más importantes con el fin de que veamos qué es lo que exige la norma. Y eso la vamos a estudiar a lo largo del curso para ir entendiendo qué es lo que exige un sistema de gestión de calidad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí menciona que debe determinar como organización los procesos para un sistema de gestión. Lo que hablamos y hicimos en la clase pasada. Dice, oigan, por eso es que le dejé la tarea, no era porque no había que hacer, no. Mire lo que pide un sistema de gestión. Debe determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos, dice. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. Ya, es el mapa de proceso que ustedes van a hacer en la tarea. Las entradas y las salidas es el diagrama CIPO que usted va a hacer en la tarea. Determinar y aplicar los criterios y los métodos, incluyendo el seguimiento y las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados necesarios. Eso es lo que vamos a ver en la tarea de hoy. Los recursos necesarios para estos procesos. Esto fíjense que lo traía para tarea ahora, pero no, mejor se los voy a dar la otra semana, porque la otra semana vamos a empezar a hablar ya de la parte de los recursos, cómo vamos a meter un poco el concepto de las 6 M's y cómo en los procesos se pueden gestionar los recursos a partir de las 6 M's, aunque hoy día son más 6 M's, ¿no? Pero vamos a verlo eso en la próxima clase. Asignar responsabilidades y autoridades para los procesos. Abordar riesgos y oportunidades. Vuelve y mete el concepto de riesgos. Evaluar procesos e implementar cualquier cambio. Mejorar los procesos y el sistema de gestión. Ahí mete el concepto de mejora continua. Quiero ver cómo vamos con el tiempo, porque necesito también darles la tarea de hoy. Estamos un poquito 2, 4, 6, 8, 9 todavía de positivo. Y son 10:35. Bueno, vamos a ver. Si no, nos vamos a ir a, ya faltando unos 15, les voy a explicar la tarea y luego vamos a, si no, continuamos la próxima clase con esta presentación. Estamos hablando ahora de ciertos aspectos ya de la norma. Estamos enfocados ya en la norma ISO 9001, que es un sistema de gestión de calidad. Y hablábamos los aspectos generales que la norma primero nos pide. Luego ahora vamos a hablar sobre liderazgo y compromiso. Hay un apartado de la norma que se enfoca en liderazgo y compromiso. Por eso yo al inicio les decía, mire, una clave para implementar un sistema de gestión es el compromiso de la alta dirección y es lo que exige también en los pasos, ¿no? Que si usted, la alta dirección de su empresa, es decir, el gerente general, los directores ejecutivos, el director, el dueño no está comprometido con implementar un sistema de gestión,
De nada sirve que el personal quiera implementar un sistema de gestión. Por eso dice, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad. ¿Y cómo lo debe demostrar? Bueno, asumiendo responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión. Muchas veces, y eso así es, se audita el proceso de planeación del negocio y se audita la alta dirección, porque al final, ¿cuál es el objetivo de toda organización? ¿Cuál es el objetivo de toda organización? El objetivo de toda organización es generar plata, es generar ganancia, ¿ya? Pues el tener un sistema de gestión de calidad debe de llevar a ese objetivo, porque si usted logra mayor satisfacción del cliente, mayor calidad en sus productos y servicios, ¿qué debe de verse reflejado? En un incremento en las ventas, ¿no? Eso es lo primero que debe de haberse reflejado. En un crecimiento en la cuota de mercado que usted tiene. Entonces, por eso es necesario auditar a la alta dirección con los resultados obtenidos. Y por eso hay una etapa que se hace todos los años dentro de un sistema de gestión y que más adelante lo vamos a ver a detalle, que se le llama revisión por la dirección, revisión por la alta dirección, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto de la revisión por la dirección lo que indica es que voy a revisar cada año que los objetivos se estén cumpliendo. Entonces, esta alta dirección debe de tener el liderazgo y asumir las responsabilidades y asegurarse de que se establezcan las políticas de calidad y los objetivos de calidad. Y aquí vamos a hacer la tarea, ¿ya? De aquí vamos a partir. Es decir, toda empresa que tiene un sistema de calidad, como debe de estar la alta dirección comprometida, debe de establecer, dice, una política de calidad y los objetivos de calidad. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué es una política de calidad? Nos preguntamos, ¿verdad? Pues intenciones globales y orientadas de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Es decir, la política de calidad debe significar cuáles son las intenciones de la empresa respecto a la calidad, ¿ya? Es decir, cuál es el compromiso que esta empresa adquiere con respecto a los productos y servicios que ofrece con el fin de determinar cómo la calidad va a impactar en ellos o qué significa la calidad para ellos, ¿ya? Y los objetivos de calidad deben de partir de ellos. Y esto al final, los objetivos de calidad deben determinar las líneas de acción que se van a utilizar. Entonces, uno de los primeros pasos de toda organización que quiere implementar un sistema de gestión de calidad debe de ser definir una política de calidad, realizar una política de calidad. ¿Y cómo debe de ser una política de calidad? No hay una forma, digamos, estandarizada que exija la norma. Sin embargo, sí debe llevar algunos puntos o algunos aspectos clave. Por ejemplo, primero debe mencionar el nombre de la organización y lo que hace, ¿ya? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el rubro? ¿O qué es la fabricación de lo que hace? Debe ser establecida teniendo en cuenta el contexto de la organización. Debe servir de entrada para los objetivos de calidad y debe mencionar el compromiso para cumplir los requisitos aplicables. El ejercicio de establecer una política no debe ser hecho por una sola persona. Esto también es importante. No solamente la alta dirección lo debe de hacer, sino que dice debe ser el resultado de hacerlo en equipo. Ya la alta dirección, las gerencias, jefaturas deberían de participar en la elaboración de una política de calidad, ¿ya? Este equipo debería ser integrado por líderes de procesos, de todos los procesos, y que conocen la organización como tal, ¿ya? El intercambio de ideas debe ser libre y abierto con participación de todos. Un ejemplo de una política de calidad. Miren este ejemplo, dice, en transporte veloz proporcionamos servicios de transporte de personas y mercancías para empresas. Ofrecemos una experiencia de transporte oportuna, segura y accesible que incluye recreación, alimentación y servicios básicos para empresas.
Brindamos soluciones de transporte y almacenamiento seguro, confiable y bajo condiciones controladas. Lo hacemos teniendo como base el mejoramiento continuo con estricto cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Si se fijan, primero menciona el nombre de la empresa, ¿ya? Menciona el nombre de la empresa y luego se enfoca en el contexto y qué es lo que hace la organización. Algo importante en todas las políticas de calidad es que se debe de mencionar el compromiso con la mejora continua. Entonces siempre debe de decir algo de la mejora continua, que se compromete la empresa a mejorar continuamente, ¿ya? Luego que pone, digamos, el contexto y qué es lo que hace la organización, dice, debe servir de entrada para los objetivos y mencionar el compromiso con la mejora continua. Acá, por ejemplo, nos está diciendo que en Transporte Veloz proporcionan servicios de transporte para personas y mercancías. Eso es clave, lo primero. Y luego pone un poco de contexto. Ofrecemos una experiencia de transporte oportuna, segura, accesible, que incluye recreación, alimentación y servicios básicos. Para empresas, brindamos soluciones de transporte y almacenamiento. Confiable y controlada. Y teniendo como base el mejoramiento continuo. Veamos otros ejemplos. Somos un equipo comprometido con una cultura de mejora continua. Ahí ya entró el concepto de mejora continua, ¿ya? Y luego también, posiblemente acá lo que faltó es el nombre de la organización. Eso sí, no lo tiene. Ahora, que no lo tenga, o sea, idealmente lo debe tener, pero aquí falla en eso. Con una cultura, estos son ejemplos que he tomado de empresas, ¿no? Continua, que garantiza al cliente, dice, la calidad y la satisfacción en los productos que diseña, fabrica e importa y comercializa, incluyendo servicios complementarios, ¿ya? Aquí lo que se puede ver que sí no habla de la mejora continua como el primer compromiso, porque habla del equipo comprometido. Menciona que busca garantizar esto, pero en la calidad y satisfacción del cliente, está bien, de los productos que diseña, fabrica e importa, ¿ya? Y da servicios complementarios. Ahora, no menciona el detalle del rubro, ¿ya? Ahora, lo ideal es ponerle el nombre y luego todo esto, pero también el tipo de producto, porque nos quedamos con un poco en blanco de qué se trata. Luego, por ejemplo, en HP México, creo que este es HP Hewlett Packard, la marca que hace laptop y todo eso, importa y dice, la calidad importa y es responsable de todo y responsabilidad de todos, dice. Estamos comprometidos en mejorar continuamente. Ojo con eso, mire, siempre lo menciona. La calidad de nuestros productos y servicios y vendamos una experiencia al cliente excepcional al cumplir con los requisitos e incorporar la calidad en todo lo que hacemos. A veces no es necesario mencionar el producto en sí, sino más bien el nombre de la empresa. Aquí cuando ya usted le pone en HP México, pues entonces ya sabe cuál es el producto que ofrece. Pero algo importante, la calidad importa y es responsabilidad de todos, ahí el compromiso de todos. Y ya luego la mejora continua, ¿ya? La calidad de nuestros productos y servicios y brindamos una experiencia al cliente excepcional al cumplir con los requisitos e incorporar la calidad en todo lo que hacemos, ¿ya? Entonces, esos son ejemplos de eh, políticas de calidad. En la política de calidad básicamente es, como decía acá, son las intenciones globales de la empresa respecto a la calidad y cómo se van a expresar formalmente, ¿ya? Eh, por lo tanto, deben de tener tal vez esta estructura, mencionar el nombre, el contexto de la organización, qué es lo que hace, servir de entrada a los objetivos. Esto es más que todo un compromiso con la calidad y por último, con la mejora continua. Por lo tanto, usted en la tarea, que ya le voy a mencionar cuál es, me va a hacer una política de calidad. Lógico que usted no va a tener un equipo
donde participen todos, pero bueno, va a ser un primer intento. Va a tomar la empresa donde usted labora, puede tomarla, ya considerando que conoce más y puede elaborar una política. Si ya tiene una política, pues trátela de mejorar, trátela de hacer, o si no, haga con respecto a otro proceso, perdón, otra empresa, ¿no? Si ya la tiene y usted dice, no, esta no la puedo mejorar, no se trata de solo copiarla, sino de hacer el ejercicio, de hacer una política que cumpla con eso. Es decir, el nombre de una organización, el compromiso, el contexto, qué es lo que hace, el compromiso con la mejora continua, para ver cómo quedaría una política y que tenga la idea de eso. Pero antes de todo, también es importante hablar de objetivos de calidad. Son el medio con el cual la empresa puede enfilar todos sus esfuerzos para cumplir con esa política, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar rápidamente de esto y usted la tarea también va a hacer eso. Los objetivos de calidad, dice, son el medio con el que la empresa puede enfilar todos sus esfuerzos. Son metas empresariales para el valor y rendimiento de los productos, ¿ya? Y luego dice, ¿cómo debe de ser los objetivos? La organización establecer objetivos de calidad para las funciones y niveles pertinentes. Los objetivos deben de ser coherentes a la política, medibles, es decir, amarrarlo a un indicador, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento y ser objeto del seguimiento, comunicarse, actualizarse según corresponda. Cuando usted determine un objetivo de calidad y se debe preguntarse qué se va a hacer, qué recursos va a usar, quién va a ser el responsable y cuándo se deben finalizar. Es decir, primero hace una política y a partir de una política tiene que definir objetivos de calidad. Pero cuando hablamos de objetivo de calidad no se refiere solo a la calidad del producto, sino que un objetivo de calidad podría ser, por ejemplo, incrementar las ventas, ¿ya? Porque estamos hablando de calidad en todo el sistema de gestión. Aquí hay algunos ejemplos de objetivos de calidad. Reducción de defectos en productos, mejora de satisfacción del cliente, reducción del tiempo de la espera en líneas de atención al cliente, aumento en la eficiencia de la producción, reducción de costos en la producción, mejora en el ratio de satisfacción del cliente, logro de entregas a un tiempo. Estos últimos están hasta mejor porque ya de una sola vez le da el dato ahí, la meta, 3% cada año, 99% cada trimestre. Veamos, yo le voy a subir de nuevo otro archivo, otro archivito por acá se lo voy a subir. Vamos a subirle aquí un archivito, que es este. Voy a hacer quizás más grande para que lo vean. En estos últimos 10 minutos vamos a aprovechar para explicarle de qué trata la tarea. Veamos, ¿qué va a hacer? Bueno, primero va a establecer una política de calidad. Si quiere, la puede hacer para la empresa que tiene. Si la empresa ya tiene una política, pues entonces, en la que elabora, perdón, no, y si la empresa ya tiene una política, puede mejorarla. O si usted quiere, puede elegir otra empresa, ¿ya? La idea acá es que practique cómo definir una política o qué partes lleva la política, tomando en cuenta el compromiso de la mejora continua, el nombre de la empresa, el rubro de la empresa o qué es lo que hace, el contexto o el compromiso con la calidad y finalmente la mejora continua. Esas 4 o 5 aspectos que debe de llevar una política redactada, ¿no? Eso es lo primero. Luego vamos a establecer a establecer varios objetivos de calidad. Aquí le pongo por lo menos 4 objetivos de calidad. Aquí hay unos ejemplos. Yo ya le puse ahí unos ejemplos en la diapositiva, ¿verdad? Le puse ahí reducción de defectos y todo. Lo que puede hacer usted es ser lo más específico. Por ejemplo, aquí dice reducción de defectos en productos, claro, pero usted podría decir, bueno, en la línea de producción que lo enfoca al área textil, ya donde usted conoce y donde usted labora. Por lo tanto, puede establecer algún objetivo acá. Por decir algo, un objetivo podría ser reducir. Voy a crear un ejemplo para que usted tenga la idea de cómo lo va a hacer. Por decir algo, reducir, vamos a poner aquí, reducir los defectos en el proceso
de empacado. Por poner un ejemplo, yo estoy asumiendo acá algo general, no tiene algo específico, ¿no? Pero reducir los defectos en el proceso de empacado. Hagamos de caso que hay un proceso de empacado el cual está teniendo una gran cantidad de efectos. Todavía aquí no le ponemos número porque lo vamos a establecer en la meta. ¿Cuál es el proceso? Bueno, le vamos a poner el empaque. El proceso de empaque, aunque usted, si fuera similar, podría ponerle específicamente de qué producto. ¿Cuál es el responsable? Bueno, en este caso podría ser el líder del proceso de empaque, pero también se puede responsabilizar a la gerencia, ¿no? De producción, por ejemplo, eh, como responsable de todo. ¿Cuál es la meta? Bueno, aquí sí se debe de establecer, por ejemplo, la meta, es decir, bueno, yo quiero reducir los defectos, pues una reducción de los defectos o productos o de los defectos detectados a un 2%, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí yo ya estoy comprometiéndome con un porcentaje. Luego, cuando hablamos de medición, es cómo lo mediríamos esto, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, esto se va a medir si yo, puedo medir esto, voy a decir número de defectos entre número de defectos, digamos, en el empaque, entre producción total. Pero esto lo vamos a ir ligando, por ejemplo, a esto, al indicador. Ya, por ejemplo, aquí, este número de efectos, aquí le vamos a poner, por ejemplo, el indicador para este, ¿no? Para este objetivo, el indicador va a ser a través de la razón de calidad, podría ser. Unidad de medidas, pues yo lo mido en porcentaje. La fórmula es esta que ya acabábamos de escribir ahí, es la misma. Número de efectos en el empaque, entre la producción total. Periodo de análisis, cada cuánto yo lo voy a estar analizando. Bueno, lo voy a hacer un periodo de análisis mensual, es decir, cada mes voy a estar viendo los resultados. Y luego, por ejemplo, la meta. ¿Cuál es la meta que yo debo tener? La meta que yo debo tener, por decir algo, dijimos que yo lo que pretendo es reducir los defectos en un 2%. ¿Ya? Si estoy midiendo el número de defectos entre la producción total, pues debe de ser que la meta no mayor al 2%. ¿Sí? Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo de calidad, objetivo estratégico? Este que está acá. Pero ¿qué es la idea del aprendizaje de esto? Que cuando usted establece un objetivo de calidad, debe de establecer a la vez toda esta misma información y amarrar el objetivo de calidad a un indicador, a una medición, a algo que le diga, bueno, lo voy a medir de esta forma. Y como lo voy a medir de esta forma, entonces yo puedo decir, así le voy a dar un seguimiento. Porque de esta forma, dentro de un año que yo haga una revisión por la dirección, yo voy a decir, ¿cumplí mi objetivo o no lo cumplí? Si no logré que fuera a un 2%, posiblemente actualmente tengo que fallas o defectos del 10%, por poner un ejemplo. Si no, no puedo decir que he cumplido mi objetivo. No puedo decir, sí lo cumplí. O en todo caso, ¿por qué lo cumplí? Porque bajé un poco. No, ¿verdad? Tengo que tener una meta clara y un número. Así yo podría decir, realmente no lo cumplí. Entonces el siguiente año lo voy a volver a retomar, pero tengo que ver qué plan voy a hacer o qué acciones debo tomar para cumplirlo. Ahora, eso es otra parte, ¿no? El hecho de decir los objetivos, yo debo de trazarme como una meta. Otro objetivo, por ejemplo, podría ser incrementar las ventas
en la región, por poner un ejemplo, para el producto X específicamente. ¿Cuál es el proceso? Ah, bueno, el proceso es el proceso de comercialización. ¿Quién sería el responsable? Bueno, le vamos a poner al gerente de comercialización. ¿Cuál sería la meta? Bueno, vamos a ponerle incrementar en un 20% el mercado potencial. El mercado. Incrementar un 20%. Bueno, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, unidades vendidas del producto X. Es decir, ahí voy a comparar, ¿no? Unidades vendidas del producto X. ¿Cuál es el indicador? Bueno, va a ser el presupuesto de ventas. Bueno, y aquí ya no sería un presupuesto, le vamos a poner ventas mensuales. ¿Cuál es la unidad de medida? Unidades, es decir, cuántas unidades vendí. La fórmula, ¿cómo voy a determinar eso? Bueno, le voy a poner, por ejemplo, eh, cantidad de producto X vendido. Ahora, ahí podríamos hacer una relación si quisiéramos con respecto a las unidades del año anterior, ¿no? Para ver esa tasa de crecimiento este, en el 20% que menciona. O esto cuánto equivale, porque aquí la meta también podría ser numérico, ¿no? Incrementar, si es un 20% del mercado anterior y el mercado anterior fueron 100,000 unidades, pues incrementar en un 20% del mercado, es decir, 120,000 unidades, por poner el ejemplo. Ya el año pasado se vendieron 100,000 productos, ahora quiero vender 120,000 unidades, por poner un ejemplo. ¿Cuál es el periodo de análisis? Pues también mensualmente yo voy a estar evaluando el proceso y la meta, ya dijimos, pues 120,000 unidades en ventas. Bueno, eso pueden ser algunos ejemplos de objetivos de calidad, objetivos estratégicos que se pueden trazar un poquito simples, pero simples en el aspecto bien generales, ¿no? Pero que pueden estar perfectamente alineados a la política de calidad de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted en la tarea? Pues definir una política de calidad y luego va a definir al menos 4 objetivos con sus respectivos indicadores, cómo se medirían. Esto puede ser para perfectamente para el mismo proceso que usted va a hacer el diagrama CIPOC. Ya en el caso de los objetivos podría ser eso, en la industria en la cual usted labora, en el área textil. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.